esfuerzo, de nuestra dedicación, de todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Y vamos a tratar en esta ocasión nuestra segunda etapa, firmes en nuestra libertad en Cristo. Eso es muy importante. En los primeros 5 versículos del libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos habla precisamente acerca de lo importante que es mantenernos, cuidarnos de la deserción. Y ahora vamos a leer del capítulo donde estamos, versículo 7 al versículo 12 del libro de Gálatas, capítulo 5. Así que abran sus Biblias y vamos a leer estos versículos, capítulo 5, versículo 7 del capítulo 5 al versículo 12. Y dice de esta manera: vosotros corríais bien, es decir, todos iban caminando muy bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que los llamó o del que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sintiereis, mas el que os inquieta llevará el juicio donde quiera que él sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá todos estos que los inquietan fueran cortados y que fueran desechados exactamente todos estos que los están inquietando falsamente, hablándoles la mentira y queriéndoles imponer cargas que ni siquiera, dice Pablo, nuestros padres pudieron llevar. Así que vamos a prepararnos para la palabra de Dios. Siéntense, por favor, muy cómodamente y vamos a seguir hablando de lo que el apóstol Pablo escribió a esta región de Galacia, no a una iglesia en específico, sino a una región de iglesias. Ya hemos hablado mucho de eso, espero que hayamos avanzado en esto para que podamos nosotros ir teniendo un mejor conocimiento. Realmente yo estoy disfrutando del libro de Gálatas y estoy aprendiendo cosas que yo nunca me imaginé. Así que estamos básicamente sumergidos en el libro de Gálatas para tratar de traer más conocimiento de Dios. Pablo, había ido a la región de Galacia y había predicado el evangelio, y esto lo hizo en varias ciudades. Incluso había plantado algunas iglesias, y dice Pablo, comenzaron muy bien. Eran iglesias que estaban florecientes, que habían recibido el conocimiento, que habían sido participantes del conocimiento de lo que es el verdadero evangelio. La gente creyó, sus vidas fueron transformadas, fueron justificados, fueron transformados, fueron perdonados sus pecados y experimentaron no solamente este conocimiento del perdón de sus pecados, la justificación, sino que también experimentaron el poder del Espíritu Santo operando en sus vidas y en sus corazones. Y todo aparentemente, comienza diciendo Pablo, todo iba excelentemente bien, iban caminando maravillosamente, convertidos del paganismo, redimidos, se les dio nueva vida en Cristo hasta que aparecieron algunos maestros judíos. Y eso es precisamente la importancia de cuidar
lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, comenzamos a recibir este conocimiento, pero van a llegar etapas de nuestra vida en la que Dios nos va a probar. Y esto es básicamente lo que yo puedo aprender, que el conocimiento siempre tiene que ser superior a las religiones. El conocimiento siempre tiene que ir más arriba de la confusión. La verdad de Dios debe de ser una verdad excelente, una verdad en desarrollo, una verdad en crecimiento, que nos da la sabiduría, el conocimiento, la discreción de espíritus para que nosotros podamos discernir lo que es la verdad y lo que es la mentira. Cuando alguien no discierne esto, está falto de conocimiento. Es muy importante crecer a este nivel, porque aparecieron de repente estos maestros judíos que básicamente seguían al apóstol Pablo a todas partes. Y la intención de andar detrás de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era para socavar el evangelio, para disminuirlo, para tratar de meter la falsedad y la mentira. Y eso es precisamente el trabajo de estos emisarios de Satanás, que la Biblia los describe. Y eran falsos apóstoles. Eran como Satanás disfrazados de ministros de luz. Pero sin embargo, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en la Biblia, en la palabra de Dios, lejos de ser ministros de luz, eran ministros de las tinieblas, que representaban a Satanás y el reino de las tinieblas. La razón es porque eran engañosos estos judíos de Jerusalén, que decían creer en Jesucristo, pero les decían que no podían ser salvos creyendo solamente en Jesucristo, que creer en Jesucristo no era suficiente para ser salvos, es decir, limitando y menoscabando el poder de salvación de la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, sino que les decían que no era suficiente creer en Jesucristo, sino que deberían de seguir las reglas, las ordenanzas, las ceremonias y los rituales externos asociados con la ley de Moisés. Y eso, significaba que deberían de afirmar la circuncisión y todas las ordenanzas mosaicas, como que si no fuera suficiente la salvación en Jesucristo por fe y gracia. Y eso es precisamente lo más diabólico. Lo diabólico es querer disminuir, quitarle el valor a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El adversario siempre va a buscar que el cristiano pierda ese sentir. Va a buscar siempre la forma de desalentarlo, de menoscabar el sacrificio de Jesús y hacerlo creer que no es suficiente servir a Cristo. Como que tengo que hacer algo más. Tengo que completar la obra que Jesucristo comenzó en el Calvario. Una falsedad en la que muchos caen, aún muchos cristianos. Cuidado con esto. Ahora muy bien, recordemos que en el panorama general, en toda esta carta, vemos cómo Pablo defiende el evangelio de la salvación solo por la fe.
porque Dios desde el principio había proveído no solamente salvar a Israel, sino también salvar a los gentiles por la fe. Y en estos dos primeros capítulos que encontramos en el libro de Gálatas, vemos que lo defiende con su propio testimonio apostólico. Y luego en los capítulos 3 y 4 lo defiende con las escrituras del Antiguo Testamento, porque siempre fue el camino de la salvación solamente por la fe. Y ahora en los capítulos 5 y 6, el apóstol Pablo defiende el verdadero evangelio por la experiencia de los creyentes en Galacia y en la obra del Espíritu Santo manifestándose en sus vidas. Y este es el punto en el que nos vamos a enfocar para poder entender lo que es la verdadera libertad en Jesucristo. Y el apóstol Pablo lanza un ataque contra la falsa doctrina y contra los falsos maestros, donde podemos descubrir que no hay peor posición para cualquier ser humano que ser un falso maestro. Pudiéramos decir que es una de las peores posiciones, una posición que pudiéramos decir se convierte en algo que es algo realmente denigrante. Quizás en el momento no, pero conforme pasa el tiempo vamos nosotros viendo que a través del tiempo Dios comienza a manifestar lo que hay realmente en el corazón de alguien que es falso, que va en contra de la doctrina, que es un falso maestro. Yo creo que es la posición más denigrante en la que puede caer un ser humano, que ser un falso maestro, propagando mentiras del infierno. Es una posición vergonzosa delante de Dios, aunque a veces delante de los hombres parezca como que todo es normal. Mientras que vemos este tipo de actitud, vemos mentiras que tuercen la verdad de las Escrituras para pervertir el verdadero evangelio, que luego nubla la realidad del único y verdadero camino de salvación, que es Jesucristo. Todo lo que tenga esa tendencia a querer disminuir, a querer nublar, a querer oscurecer el verdadero y único camino de salvación que existe, todo lo que venga con esa tendencia no es de Dios, es del reino de las tinieblas. Cuando nosotros tenemos claramente especificado Juan 14, lo que Cristo mismo reveló cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no existe ningún otro recurso, no existe ningún otro camino, no hay otra verdad, porque la verdad está única y exclusivamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque eso es precisamente lo que un cristiano verdadero siempre debe de cuidar todos los días de su vida, que la verdad esté cada día más fortalecida para poder vivir en la libertad en la que Cristo nos hizo libres. Por eso dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad los hará libres. Todo lo que nuble el verdadero camino de salvación no es de Dios. Así que eso es lo que tiene en mente el apóstol Pablo en los primeros 12 versos de este capítulo. La semana pasada pudimos ver
hasta el versículo 6 y vimos lo que le sucede a alguien que acepta esta doctrina de salvación por fe más obras. Y aprendimos que quien hace esto en Cristo, dice la Biblia, no le beneficia absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Y de hecho el apóstol Pablo claramente lo especifica cuando dice claramente en la Biblia, aquí en los escritos al libro de los Gálatas, de la gracia habéis caído. No te beneficia en nada. Y que si estás, o que si lo haces, dice también el apóstol Pablo, si tú lo haces, entonces también estás bajo la obligación de guardar toda la ley. Es una obligación. Por eso Pablo dice en el versículo 2, yo Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará absolutamente en nada. Y otra vez vuelvo a protestar, versículo 3, todo hombre que se circuncidare está obligado a guardar toda la ley. Hechos 15, una carga, dice el apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén, que ni nuestros padres pudieron llevar. Imagínense ustedes lo que nosotros ahora, por gracia de Dios, estamos comprendiendo cada vez mejor. De la gracia habéis caído. Por eso tenemos que entender lo que dice el versículo 13, que esta libertad a la que Cristo nos llamó no es una libertad para pecar. No debemos de tomar esta libertad como ocasión, dice el apóstol, como para la carne, no para pecar, sino una libertad para hacer lo que es correcto, para hacer el bien en esta libertad. Porque esta libertad está ligada a un nuevo principio, a un nuevo estilo de vida, a un nuevo nacimiento, a una vida eterna de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es decir, algo que es totalmente nuevo en nosotros, un nuevo poder, la presencia interior del Espíritu Santo en nosotros, y por eso es que ahora nosotros podemos decir que somos libres. Somos libres. Libres de restricciones externas, y hemos sido recreados en todo esto nuevo que Dios está haciendo. Es algo que es totalmente distinto. Por eso la Biblia nos enseña que si alguno ya está en Cristo, nueva creación es. Todo lo antiguo quedó en el pasado. He aquí, todo es hecho nuevo de aquí en adelante. Todo es nuevo. Vida eterna, nuevo nacimiento. Ahora nosotros estamos con un nuevo poder, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque desde el día en que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y Dios vive en nosotros. Dios vive en el creyente. Dios habita en aquellos que han creído en Él. ¿O no sabéis, dice Corintios 6:19, no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo y que Dios mora en nosotros? Eso significa entonces que es algo que nos hace libre de las restricciones eternas y que Dios ha puesto sus mandamientos en nuestros corazones.
Por eso es que ahora podemos mantenernos realmente firmes en esa libertad. ¿Por qué? Porque hay un poder que nos fortalece, que nos ayuda, que aunque estemos débiles, que aunque estemos tristes, que aunque no sintamos fuerza, podemos caminar porque hay un poder dentro de nosotros que nos impulsa para no desmayar, para no darnos por vencidos. Es por eso que la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es la parte más importante de los cristianos. Así que manténganse firmes en esa libertad y no regresen al judaísmo, no regresen a la idolatría. No regresen a eso. Ellos no podían regresar a un judaísmo que nunca conocieron. Esto es importante entenderlo, pero notemos la gravedad del asunto. Y lo vamos descubriendo a medida que avanzamos en el estudio del libro de Gálatas. Recordemos que estamos hablando no de unas personas que son agnósticas. No estamos hablando de personas que eran ateos, ni de alguien que era un descarado, por decir así, odiador de la verdad de Dios, ni tampoco estamos hablando de alguien que niega a Cristo, ni de alguna religión que ataque al cristianismo, sino que estamos hablando de personas, estamos hablando de gentes que se declaran ser pueblo del Dios verdadero y dicen reconocer a Jesucristo como su Salvador, pero luego quieren añadirle a la verdad de Dios sus ideas. ¿Verdad? Esto es algo que nosotros podemos notar, que no se presentan como ateos, no se presentan como agnósticos, no se presentan como personas que van en contra de Jesucristo, sino que son personas que aparentemente dicen que declaran ser el pueblo del Dios verdadero y dicen reconocer a Jesucristo como su Salvador, pero añaden obras a la fe. Y quiero decirles que este tipo de cristianismo abunda por todos lados. Abunda. Y define al mayor número de los llamados cristianos en el mundo. Porque el católico quiere seguir a Cristo, pero no quiere dejar la idolatría. Entonces yo digo, si no vas a dejar la idolatría, ¿para qué te declaras un siervo de Dios? ¿Para qué te declaras un seguidor de Jesucristo? Es como querer mezclar el agua y el aceite. Pero aquellos que tienen la sabiduría, el conocimiento, la discreción de espíritus, se dan cuenta claramente y decirle: de la gracia habéis caído. No tienes el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad te hace libre de todas las cosas externas que tú quieres utilizar como método para poder completar la obra de Jesucristo. No. El Señor reprenda al diablo. Cristo hizo la obra perfecta y con un solo sacrificio, dice Hebreos 7, hizo perfectos a los santificados. La obra de Jesús no necesita la ayuda ni de Roma, ni de Mahoma, ni de Buda, ni de Smith, ni de nadie. Gloria al Señor. Entonces estamos hablando de un tipo de cristianismo que abunda en el mundo, porque abarcaría tanto lo que es la iglesia ortodoxa oriental como el sistema católico romano y todo otro tipo de formas híbridas de cristianismo. Es decir, estamos hablando de una población masiva de gente engañada.
Así es. ¿Qué es lo que hacen? Los falsos maestros obstaculizan la verdad, se interponen en el camino de la verdad. Creo que es el momento de comenzar nosotros a mirar esto de una manera más profunda y poder tener un mejor conocimiento y una mejor comprensión de las Escrituras. El apóstol Pedro escribió algo muy importante en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, y advirtiendo naturalmente a la iglesia de todos los tiempos, exclusivamente en el tiempo en que estamos viviendo. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Escuchen ustedes, como también habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos perdición acelerada. Y dice aquí Pablo, tengan en cuenta que así son cuando se infiltran e introducen herejías destructivas, y lo hacen por avaricia, para explotar a la gente con falsas palabras. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por las cuales el camino de la verdad es blasfemado, y por avaricia. Versículo 3, para explotarlos harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, como tales como entre más des, más golpe será, más fuerte será el golpe al enemigo. Los de 100, esos ni cosquilla le van a hacer al diablo, menos los que dan $10. Ustedes lo han escuchado. Díganme ustedes, ¿se requiere el dinero? ¿Se requiere que den $1,000 para vencer a Satanás? El Señor reprenda al diablo. Y esto abunda. ¿Y qué les dicen? Den $1,000 y van a salir de la miseria, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque mienten, estorban el camino de la verdad. Sacan e introducen herejías destructivas por avaricia, para explotar con palabras falsas. Vemos pues aquí en Gálatas 5 claramente que el trabajo de los falsos maestros es de obstaculizar la verdad. Y este es precisamente el trabajo de Satanás. No importa, es trabajo de Satanás sin importar que tenga etiqueta de cristianismo. ¿Escucharon bien? No importa. Sin embargo, encontramos que a Pablo en su momento, ellos aparentemente comenzaron a acusarlo. Escuchen ustedes, de decirle, tú, Pablo, tú predicas la circuncisión. Así le dijeron a Pablo. ¿Por qué le dijeron a Pablo esto? En Gálatas 5:11. Escuchen bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que de esta forma es, dice, quitado el escándalo de la cruz. Pablo, tú predicas la circuncisión, pero sin embargo, Pablo les está diciendo, si ustedes piensan que yo predico la circuncisión,
¿por qué me persiguen? Escuchen, pero había una razón por la que lo estaban acusando. Si eso es lo que ustedes piensan y quieren, por supuesto, ellos no pensaron que lo persiguieron porque él no lo predicó. Es lo contrario. Pero luego trajeron a colación lo que pasó con Timoteo. ¿Se recuerdan ustedes lo que pasó con Timoteo en Hechos capítulo 16? Pero vean ustedes lo torcido de la acusación que ellos le estaban haciendo al apóstol Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 1. Aquí encontramos algo muy interesante que vamos a aprender y vamos a ver la razón por la que al apóstol Pablo estaban tratando de acusarlo y de humillarlo. Hechos capítulo 16. Después, dice Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, y estaba allí un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una mujer judía y de un griego. Y Pablo, mirando el apóstol a este gran muchacho, viendo su testimonio, por eso trajeron a colación esto para tratar de acusarlo. Cuando Pablo vio la capacidad que tenía este muchacho, el apóstol Pablo comenzó a hacer algo que es importante que nosotros lo tratemos. Dice el versículo 2, de este muchacho daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. Versículo 3, quiso Pablo que fuera con él. Es decir, yo quiero, por las cualidades que tiene, por su testimonio, por su sabiduría, quiero que vaya conmigo. Y tomándole, le circuncidó. Pero vean ustedes, ¿por qué lo hizo Pablo? ¿Por qué lo hizo? Precisamente preveyendo todo el ataque que estaba recibiendo en Galacia. Vean ustedes, por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre no era judío. Entonces Pablo, preveyendo a los falsos maestros y conociendo el sistema en el que ellos se movían, Pablo proveyó esto. Ahora, ¿por qué hizo eso? Hay una razón muy simple. Timoteo, vemos que número uno, ¿qué? ¿Se convirtió cuando fue circuncidado? No. Pablo está viendo ya a un creyente, está viendo ya a alguien que está sirviendo a Dios. No lo hizo para que fuera salvo, número uno. No sé si ya lo notaron. Lo hizo porque sabía lo que le esperaba. Pablo vemos que Timoteo ya era un creyente. Así que este acto de Pablo no tenía que ver absolutamente nada con la salvación. Y la razón es porque no habría tenido acceso a las sinagogas para enseñar. ¿Por qué? Porque lo iban a acusar y le iban a decir, tú no eres judío. Y como pasaban por las ciudades, versículo 3, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y aumentadas en número cada día. Es decir, el propósito de dicha práctica fue facilitar a Timoteo
la acogida por parte de los judíos. Y escuchen, y de esta forma tener el ingreso a las sinagogas, porque todos sabían que su padre era griego y el pensamiento natural así de los judíos era el que tenía un padre, o sea que él tenía un padre gentil y él tenía una madre judía, y si él no estaba circuncidado, para ellos era considerado como un pagano y lo podían acusar de no haber adoptado la religión de su padre. Y esto hubiera dificultado que Timoteo ministrara juntamente con Pablo. Así que el apóstol Pablo hizo que Timoteo pasara por esta cirugía para que fuera aceptado como alguien que había abrazado el judaísmo de la misma forma en que lo abrazó el apóstol Pablo. Y de esta forma Timoteo podía acceder a ambas culturas. No era nada más que eso. Simplemente fue lo que quiso hacer Pablo. Y es obvio que Pablo, vemos claramente que nunca predicó eso. Ni tampoco lo hizo en ningún otro momento. Pero al parecer los judaizantes habían afirmado que Pablo estaba de acuerdo con la enseñanza de la circuncisión. Pero Pablo insiste en que si él predicara la circuncisión como algo necesario para la salvación, entonces no habría razón para que los judaizantes lo persiguieran en lugar de apoyarlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero como nunca lo predicó, como nunca enseñó eso, que algo que fuera necesario para la salvación, por eso lo perseguían. Y lo perseguían de una forma feroz. Al igual que en el juicio que le hicieron a Esteban, ¿se recuerdan ustedes? En el capítulo 6 del libro de los Hechos. El cargo por el cual estaban juzgando a Esteban era por haber blasfemado en contra del templo judío y de la ley de Moisés. Hechos 6, 13 y 14. ¿Cuál era la razón por la que perseguían a Pablo? No por el acto que hizo con Timoteo, porque Timoteo no fue y le dijo: Pablo, yo, Pablo, te digo a ti, Timoteo, circuncídate para que puedas ser salvo. No, fue una estrategia de Pablo para que pudiera tener acceso a las sinagogas, para que pudiera predicar a los judíos y que se identificara como gentil y como judío. Esto es interesante poder entenderlo. ¿Por qué vemos esta persecución? No fue por eso, sino porque no predicaba lo que ellos querían. Sin embargo, vemos que les está diciendo a los demás judíos en el versículo donde estamos, que se convirtió realmente, lo que ellos estaban haciendo se convirtió como en un tropezadero. ¿Por qué tropezaron? Tropezaron porque los judíos que venían detrás de Pablo para tratar de engañar a los que habían conocido el camino de la verdad, era porque ellos se congraciaban con los personajes de arriba, con las personas con las que ellos tenían un tipo de contacto, y que ellos eran los que les indicaban cómo debería de ser. Y a Pablo en muchas ocasiones quisieron ponerlo en esa medida. Pablo, predícalo de esta manera y vamos a hacer cuates.
se acaba la persecución, nos hacemos amigos. Pero ¿qué es lo que encontramos en la vida de Pablo? Encontramos en Filipenses 3 que él mismo era un perseguidor de la iglesia. O sea, que la persona que realmente ha llegado al conocimiento de la verdad ha entendido realmente el nivel de liberación que Dios hizo con su vida. Cuando Pablo le proponían y le decían, mira Pablo, hazlo de esta manera, vamos a mantener la ley de Moisés y los profetas, vamos a mantener la circuncisión y luego decimos que Cristo es el Salvador del mundo, pero sin embargo, él testifica que él fue perseguidor de la iglesia, que anduvo matando, que anduvo persiguiendo, y ahora entendemos que es precisamente por esa misma razón por qué no pudieron ellos reconocer a Cristo como lo hizo Pablo, sino porque vemos que realmente ellos no habían entendido el nivel de liberación al que Cristo nos quiere llevar. Él tenía la experiencia de esto. De hecho, dice la Biblia que él consintió en la muerte de Esteban. No era por eso, sino porque vemos que su persecución era porque estaba en contra del judaísmo. ¿Cómo vas a regresar al lugar de donde Dios te sacó? Imposible. A lo mejor te dicen traidor, traidora por haber dejado la religión de tus padres, porque hiciste eso. Puedes servir a Cristo y también creer en la Virgen María. ¿Para qué lo haces? Traidor, como nos dicen de repente. ¿Por qué? Porque no entienden el nivel de liberación que Dios hizo con nosotros. Él hizo algo excelente, hizo un trabajo maravilloso que es imposible que nosotros regresemos del lugar de donde Cristo nos ha rescatado. Por eso ahora somos libres en Jesucristo. Somos libres en Cristo, libres en Cristo. Y no vamos a regresar nuevamente a la servidumbre porque hemos encontrado el camino de la verdad y la verdad nos hizo libres. Bendito su nombre. Hay que entender el nivel de liberación que Dios hizo con nosotros. No es un juego, no es para venderlo, no es para negociarlo. No se negocia la liberación que Cristo hizo con nosotros. Así que aprendimos que los falsos maestros perseguían a los verdaderos maestros, es decir, a los verdaderos maestros de la verdad. Y en el versículo 12 del capítulo 5, el apóstol Pablo cierra esta sección de una forma contundente. Vamos a analizarlo y ya terminamos. Aquí vemos que Pablo diciendo, ojalá que fueran cortados los que los están molestando. Esta expresión griega, pongan mucha atención, se puede traducir mutilar. Es decir, mejor fuera que se mutilasen. No sé si la versión 60 lo diga así. Ok, es que yo tengo la versión antigua. Ahora bien, esta frase se empleaba para aludir a la castración. Vean lo que está diciendo Pablo, la contundencia con la que está cerrando esta sección. ¿Por qué les dijo eso Pablo? La razón era porque se practicaba en el culto a Cibeles. Y la región de Galacia era muy adyacente, estaba muy cerca a Frigia. Y Frigia era conocida por la adoración a esa diosa. Una adoración dominante en esa área, y los sacerdotes de Cibeles y los adoradores muy devotos, esos que están dispuestos a caminar millas de rodillas,
se hacían eunucos a sí mismos con el propósito de adorar a la diosa Cibeles. ¿Por qué Pablo les diría esto a estos maestros judíos? Les estaba diciendo, si aceptan la circuncisión y los rituales y las reglas mosaicas, también podía de alguna forma Pablo de esta forma contrastarse y convertir lo que ellos estaban haciendo prácticamente en un acto pagano. Vean lo que les está diciendo Pablo. Porque cuando les está poniendo esta ilustración, les está diciendo, ustedes eso es lo que son unos paganos. A un judío, diciéndole el apóstol Pablo eso es lo que son. Esto nos muestra cuán extrema es cualquier desviación del evangelio. Te conviertes en un pagano. Cuando desertas al evangelio de Jesucristo, entonces dejas que todo el paganismo comience a entrar a tu vida y te hace peor de 7 veces peor de antes de haber conocido a Jesucristo. La Biblia lo dice. Entonces Pablo aquí, vean ustedes, establece de una forma irónica, lo hace con ironía, que como los judaizantes insistían tanto en la circuncisión como medio para agradar a Dios, les dice, deberían entonces de llegar al extremo de devoción religiosa y, escuchen ustedes, castrarse por completos si eso es lo que quieren. Wow, lo que Pablo está diciendo. Pero nosotros no somos así. Nosotros nos mantenemos firmes en la libertad en la que Cristo nos hizo libres, firmes en la libertad en Jesucristo. No regresamos al mundo, no regresamos al sistema de vida del que Cristo nos rescató. No regresamos y no regresamos porque Cristo está con nosotros como poderoso gigante. No vamos a ser humillados por el mundo. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Rey, nuestro Príncipe, nuestro Redentor. No nos vamos a ir peor que los paganos, sino que vamos a ir creciendo en el Espíritu, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa tarde. Pónganse de pie en esta preciosa